Hermanos y hermanas, para ser verdaderos cristianos en cada uno de los gestos y acciones de nuestra vida diaria, debemos poner el sabor y el brillo que Dios nos regaló con su gracia. Preparémonos para hacer luz generosa a través de nuestro testimonio. De pie para recibir a los ministros. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz del nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temeré? Cuando avanzan contra mí los enemigos, son ellos los que tropiezan y caen. De esta manera introduce la misa de hoy la antífona de entrada. ¿A quién temeré si Dios está conmigo? Preparándonos para esta Eucaristía y confiando como siempre, afirmándonos en la fe, en la misericordia infinita de Dios, pedimos perdón al Señor por nuestras culpas y pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y los lleve a la vida eterna. Amén. Que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad, que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios y Señor, de quien proceden todos los bienes, escucha nuestras súplicas, concédenos que inspirados por ti, pensemos lo que es recto y guiados por ti, lo llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando en la Escritura se narra algo de Elías,
se le hace grande y protegido por Dios. El milagro que se nos narra en el libro de los Reyes es todo un anticipo de la Eucaristía. Escuchemos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se secó el torrente donde se había escondido Elías, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor dirigió la palabra a Elías: anda, vete a Sarepta y de Fenecia a vivir allí. Yo mandaré a una viuda que te dé la comida. Elías se puso en camino hacia Sarepta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba. Mientras iba a buscarla, le gritó: por favor, tráeme también a la mano un trozo de pan. Respondió ella: te juro por el Señor tu Dios que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos los comeremos y luego moriremos. Respondió Elías: no temas, anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcunza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Y vosotros, hasta cuando ultrajéis mi honor, amaréis la falsedad y buscaréis el engaño. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Sabedlo, el Señor hizo un milagro en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad y no pequéis, reflexionad en el silencio de vuestro hecho. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Hay muchos que dicen: ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro. Mateo se fija en la dimensión misionera de los discípulos.
El discípulo sal está llamado a llenar de sabor evangélico toda la tierra. El discípulo luz ha sido llamado para que disipe las tinieblas del pecado en el que el mundo vive sumido. De pie para escuchar el santo evangelio, antes cantemos el aleluya. Así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras obras y den gloria a vuestro Padre. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a Dios, Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra nos enseña, aleluya. Dios ha hablado con su pueblo, aleluya, y su palabra es eterna, aleluya. Queridos hermanos presentes y televidentes, antes de continuar, y no acabo de empezar, una palabrita. Si me oyen en el gobierno y también quizá en las diócesis, me gustaría que se reconsiderara el uso de la mascarilla. Seguro que lo han pensado mucho, porque incluso en la prensa ha aparecido algo. Pero con los debidos requisitos, y hoy han visto que con la mascarilla, etcétera, y la continuaré en obediencia legítima a lo que está ordenado. Pero creo que la sociedad está dejando de lado discriminadamente, pregunto, a sordos, autistas. De hecho, aquí se ha recibido en este canal una requisición de un jovencito, porque tienen que ver los labios para poder entender. Yo sé el valor de la mascarilla en defensa de la vida de todos. Pero teniendo en cuenta, y me refiero especialmente a las misas en lo católico, hay una distancia más de 6 pies y mucho más, de modo que se podría hacer toda la misa quizás sin eso.
entiendo que alguien puede decir, pero la consagración tienes la hostia antes de consagrar y después para consagrarla y el cal y todo eso. Sí, lo entiendo perfectamente también, pero también el protocolo dice que se haga a cierta distancia. No hay que besar el altar, solo la ceremonia. No hay que inclinarse tanto para consagrar el pan. No hay que consagrar el vino pegado, se puede hacer. Y de esa manera, en este caso, el resto del tiempo, mascarilla, todo muy bien, pero lo propongo porque a mí me da pena que sordos y autistas pierdan la Santa Misa porque se pierde lo principal. Pero es una sugerencia. Mientras tanto, hagamos lo que está mandado. En segundo lugar, quiero enfatizar la fe soberanamente afianzada de Elías a la palabra de Dios y de la viejita a la palabra de Elías. Porque si lo escucharon bien, ustedes saben perfectamente que primero Elías lo pidió para él y pidió pan. Y la pobre viejita dice, mira, ya ves, estaba recogiendo unos palos, unos pedazos de madera, etcétera, para hacer lo que me queda, un puñal, no tengo más. Sí, no, pero vete, pero hazme a mí primero. Después lo hace para ti, para tu hijo. Podríamos mirarlo como un egoísmo de Elías. No, Elías es el jefe de profetas. Hizo lo que el Señor le había mandado. Y el Señor premió y con creces la obediencia y la fe de la viejita, porque ni faltó el pan en ningún momento de la bolsa donde tenía la harina, ni faltó el aceite en la alcuza, es decir, en la aceitera. De modo que por ahí estamos requete bien. ¿Tenemos nosotros esa fe también? O cuando vemos dudas y todo eso, primero yo. ¿A quién escuchamos? ¿A nuestra necesidad, o nuestro egoísmo, o nuestro hobby, o a Dios? ¿A quién escuchamos? No nos han pedido tanto como le pidieron a la viejita. Por otra parte, el Evangelio no tiene desperdicio como de costumbre. Mirando a los discípulos y en ellos a todos los que iban a continuar la misión de Cristo Jesús, papa, obispos, sacerdotes, diáconos, catequistas, etc., ¿qué dijo? Sois la sal de la tierra. Sin sal, ahora nosotros tenemos un montón de elementos, técnicas y embrujos para tener un sofrito. Antaño era la sal nada más. Por eso Jesús puso un ejemplo que todo el mundo entendía. Además, la sal en aquel tiempo era la gran nevera de todo el mundo, porque había que salar las cosas para que no se pudrieran. Entendamos que Jesús está en aquella época y habla para los de la época. Y entendamos que Jesús, que es Dios, también habla para nosotros. Si hoy tenemos una nevera, lo podemos cuidar sin usar la sal y tenerlo fresco dentro de lo que cabe o congelado. Todo eso está claro. Lo que no está claro es si nosotros, aceptando la fe de Jesús, aceptando la doctrina de Jesús, vivimos lo que decimos. Somos realmente la sal de la tierra. Ha sido muy invocado, y por mí varias veces aquí, el documento de Aparecida. Sobre todo los obispos de América, con el Papa y otros obispos de algunas otras naciones, establecieron que teníamos que mirar a ver cómo éramos discípulos
y misioneros. La Iglesia es esencialmente misionera. La Iglesia no es para ella, es para todos los demás, porque la Iglesia es la quinta esencia de la misión de Jesús. Y como es la quinta esencia de la misión de Jesús, y la misión de Jesús es de misericordia absoluta para todo el mundo, la Iglesia debe ser para todos. Y por tanto tenemos que llevar la sal, la luz y la vida a donde quiera que predicamos la verdadera y auténtica doctrina de Jesús. Verdadera y auténtica doctrina de Jesús. Tiempo habrá porque no hay prisa, pero hay cosas a veces que necesitan cierta explicación. En un principio, yo desde el martes pasado estuve dándole vueltas a papeles, Biblia, etcétera, etcétera, para preparar un poco la homilía de hoy. En principio. Rompí papeles, etcétera, etcétera, en principio. Y al terminar, llego aquí hoy y tengo que cambiar. En principio. ¿Saben por qué lo enfatizo? Porque en un principio, es una fórmula mal usada, pero que a veces el pueblo cristiano, por la bagatela, por la pereza, porque le educaron mal, etcétera, dice, y en un principio. El texto oficial es en el principio. ¿Y por qué? Hermanos, usemos la cabeza. En un principio yo hice esto, en un principio, y terminé haciendo otra cosa. Dios no es así. Y por eso el Evangelio de San Juan dice claramente, citando la primera frase del Génesis, en el principio estaba la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra estaba en Dios. Y por ella se hizo todo lo que se hizo, y nada de lo hecho ha sido hecho sino por la palabra. En el principio. No porque si decimos en un principio es que Dios calculó primero una cosa y después otra. Tuvo que andar pensando como nosotros. No, mis hijos, no. Y en el rosario hoy esto, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio. No, es en el principio. Es un poquito cosa. Y la culpa en parte no es del pueblo. Es de que ha habido varias redacciones del Padre Nuestro, del Ave María, etc. Y el pueblo se ha quedado, Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y seguimos. Y dicen, y líbrame de la tentación. Bien. Y líbrame de tentación. No, es con la. Es artículo determinado, determinativo, no un artículo indeterminado. El Ave María, por ejemplo, pues Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Una pregunta, ¿es que hay alguien en la gente fuera de María la Virgen que no sea pecador? Si somos todos pecadores, y lo invoco también con San Juan, el evangelista, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Por tanto, nos sometió a todos nosotros al pecado para salvarnos a todos. Por tanto, ¿por qué decir, ruega por nosotros los pecadores? No, ruega por nosotros pecadores, nada más. Porque si ponemos los, estamos excluyendo a otros. Peccata minuta. Cosas pequeñas, pero a veces la pereza, etcétera, etcétera. Y esto tiene importancia. ¿Se acuerdan que el martes hablaba yo de que Moisés, en vista de que el pueblo había olvidado muchas cosas
y las iba eludiendo más y más, empezó a escribir el Génesis y el Pentateuco para que no se olvidaran. En el siglo II y III hubo un obispo fabuloso. Este obispo fabuloso se llamaba Atanasio. Tan fabuloso y tan preparadísimo que hay un simbolismo. Hay un credo que llamamos el credo atanasiano, que es bastante parecido al credo del pueblo de Dios que recitamos ahora el largo en las misas. Siglo II y III. Y miren por cuánto dice, tengo que leer porque es textual, una palabra vale 1.000.000. Siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar en el contenido de la antigua tradición de la doctrina de la fe de la Iglesia. Textual. Siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar en el contenido de la antigua tradición de la doctrina de la Iglesia. ¿Se acuerdan que hablé de la Biblia y la tradición? Voy a volver sobre esto y aclararlo. Continúo. De la Iglesia Católica, tal como el Señor nos la entregó. De modo que la tradición transmitida, como vamos a ver ahora, los apóstoles, la tradición es lo que nos transmitió Dios mismo, Jesucristo. Exacto. Y tiene valor, no lo olviden, por lo siguiente. Tal como la predicaron los apóstoles y la conservaron los santos padres. Repito completo. Siempre resultará provechoso esforzarse en profundizar en el contenido de la antigua tradición de la Iglesia y de la fe de la Iglesia Católica, tal como el Señor nos la entregó, tal como la predicaron los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando hablan de los Hechos, un poco antes de venir el Espíritu Santo y después de venir el Espíritu Santo, permanecían unidos en oración y en la doctrina de los apóstoles? Y después de Pentecostés, los 3.000 y los 2.000 más, los 5.000 que se convirtieron, ¿qué pone el texto? Permanecían en la doctrina de los apóstoles. Óiganme, que esto no se inventó hoy, lo inventó Cristo. Y los apóstoles lo siguieron. En ella, en la tradición, está efectivamente fundamentada la Iglesia. ¿Lo oyeron, verdad? En ella, en la tradición divina, cuidado. Tradición no son costumbritas que haya tenido la Iglesia por ahí en las distintas regiones. Tradición es la esencia de la transmisión de la verdad que Jesús enseñó. Es más, como acabáis de escuchar acá, esa transmisión que hizo Cristo y que conocía obviamente San Atanasio, esa es la que da validez a la Biblia. Porque la Biblia no es para interpretarla de cualquier manera, sino para interpretarla como la está hablando. Ese es el problema. Esto es para otro día también, porque esto es fundamental. El subjetivismo, el relativismo, ya Benedicto XVI dijo de él hasta decir basta. Y estamos en un relativismo absoluto. Yo pienso esto, yo pienso lo otro, y yo. No. En ella, en la tradición, está fundamentada la Iglesia,
De manera, leo, textual, siglo II y III, de manera que todo aquel que apostata de la fe deja de ser cristiano y no merece el nombre de tal. Siglo II y III, la primera carta del obispo Atanasio a Serapión. Esto es lo que sentía desde el principio la Iglesia. Y por eso la Biblia tiene que estar interpretada según esa tradición. ¿Por qué? Ningún fundador de ninguna iglesia estaba cuando estaba Cristo. Los apóstoles, la roca y el fundamento, Cristo y los apóstoles fundaron la iglesia. Todas las demás iglesias viven de prestado. Si no estábamos allí, no somos testigos. Yo no puedo ser, por tanto, testigo de una cosa que no he visto, que no he estado en ella. Testigo es el que ha estado desde el principio ahí. Y fíjense el detalle que ya en el primer tiempo, antes de venir el Espíritu Santo, San Pedro tomó autoridad porque sabía que la tenía y dijo, hay que llenar el hueco que dejó Judas Iscariote. ¿Y qué condiciones ponían los apóstoles y Pedro en particular con autoridad para escoger un sustituto de Judas Iscariote que haya estado desde el principio con nosotros desde el bautismo? Se refiere al bautismo de Juan a Jesús. Desde ese instante hasta la ascensión. Tiene que ser testigo, testigo. Y volviendo al documento de Aparecida, insiste en que seamos discípulos y misioneros, pero el resto del documento te ha preparado de tal manera que te hace pensar, si tu doctrina no concuerda con lo que tú estás haciendo, no eres ni discípulo ni testigo. Porque tiene que ser tu doctrina coherente con tu vida. Por tanto, tenemos que ser testigos. Y en este caso, a través de la tradición divina, divina, enfatizo esto, no cualquier tradición de la Iglesia, la tradición divina sobre los fundamentos de la Iglesia, que se ha transmitido sanamente, completamente, aunque se haya ido desarrollando homogéneamente, como los misterios de la Inmaculada, los misterios de la Asunción, etc., pero siempre dentro de la doctrina. Y por eso lo he dicho tantas veces, porque es la verdad. Los documentos bula o documentos solemnes, donde se declara un dogma, no se dice, aquí me invento un dogma. No, se dice el dogma, la doctrina que enseña que la Virgen subió al cielo, la llevaron al cielo, en cuerpo y alma, es doctrina que está en la doctrina de la Iglesia. Aunque de una manera clara, no la hayamos visto hasta X tiempo, porque se discutía. Y en este caso se discutía porque en Oriente decían que la Virgen no había muerto, había dormido y luego al cielo. Y en Occidente nosotros decíamos murió y hasta la enterraron y todo eso. Y aparecían las películas de Peyton. Padre Peyton. El Espíritu Santo guió a la Iglesia. Y el Papa, cuando define eso, Pío XII, dice, la Virgen María, terminado el curso de su vida. No dijo si murió o si durmió. Terminado el curso de su vida aquí, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Se salvó todo. Tú puedes creer que durmió. Sigue defendiéndolo. Tú puedes creer que murió.
puedes defenderlo. Lo que no puedes negar es que dormida o muerta, como quieras poner, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esto es lo necesario. Y por esto es tan necesaria la tradición divina ininterrumpida desde los apóstoles hasta el Papa actual y los obispos actuales, para saber que estamos dentro y viviendo la doctrina y la enseñanza que nos dio Jesús. Porque los apóstoles fueron testigos. Y lo que vieron y oyeron, lo pone el Evangelio, esto es lo que os presento, dijo Juan, porque estuve presente, hay muchas más cosas. Por eso precisamente en la Iglesia Católica decimos que la revelación divina de Dios termina con la muerte del último apóstol. ¿Por qué? Porque el último apóstol escuchó a Jesús y puede tener, como dijo San Juan, un montón de cosas que no ha puesto ahí simplemente porque no caben. Estoy claro, seguiremos hablando, si Dios quiere, y aclarando las cosas. Nuestra fe vale a Dios. Y no tenemos que olvidar la frase de San Juan de la Cruz. La fe nos da a Dios tal cual Dios es. Por eso es nebulosa. Precisamente hay una poesía preciosa que quizá el próximo martes la hago, de San Juan de la Cruz, de cómo el manantial sin origen, porque Dios no tiene principio ni fin, nos enseñó precisamente eso mismo. Estamos inmersos ahí. Y mientras sigamos la doctrina de Jesús, estamos en el camino. En Jesús, camino, verdad y vida. Amén. Amén. Hermanos, confiando en la infinita sabiduría de Papa Dios y sobre todo en su misericordia, hacemos las siguientes peticiones. Oremos para que la luz de Cristo resplandezca en la predicación de la Iglesia. Roguemos al Señor. Rogamos, Para que los que presiden las comunidades cristianas no pacten con la mediocridad ni diversidad en el mensaje del Evangelio, acomodándolo a los antivalores de la secularización, sino que vivan en la verdad y la prediquen con sus vidas. Roguemos al Señor. Para que la claridad de Cristo aumente la fe en los enfermos y de los que sufren, especialmente a los que no pueden ver, a los que no pueden oír. Cristo los consuele y fortalezca en el dolor. Roguemos al Señor. rogamos. Para que, fascinados por Jesucristo, pobre, virgen y obediente, los jóvenes le sigan con generosidad, sean sal y luz evangélica para nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Para que Dios sea don y presencia de nuestras vidas, lleve a plenitud nuestra misión, anunciar el Evangelio en el mundo. Roguemos al Señor. Y roguemos por la salud de sacerdotes y diáconos, y por la niña Gladys Isabel Rodríguez, Carmen M. Rodríguez Ortiz, Fermín Rivera Torres, Geraldo Alvarado y familia, Mili Figueroa, Engracia Sáez, Petronila Alvarado, Rafael Mata, Hermin Figueroa, Elsie Fernández, Tony Figueroa, Lourdes Arroyo Vázquez, Doctor Agapito Miranda, Rosalinda Vargas, familia Ortiz López, Norma Cruz, Hilda y Peruchín Cepeda, Lidia Santiago, María Morales Tita, Jesús F. Arroyo Vázquez, Elena, Nidia, Awilda y Frances Román, Mildred Bellingeri. Roguemos al Señor.
por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, y por Geraldo Cabanillas, Lucila Alejandro Flores, Jorge Rivera, Consuelo González, Doctor José María de la Cuesta, Carmen Torres Ortiz, Juan Alvarado Hoyo, Alicia Núñez, Patricio Mejía, José Orlando Rivas, Cándida y Cirilo Alvarado Hoyo, Carmen Nidia Alvarado, José Torres Rodríguez, difuntos de la familia Meléndez Meléndez, difuntos de la familia Vega Martínez, Onis Dixon, Armando Rodríguez, Doctor Bertín Cintrón, María Altagracia Tejada, Milagros Lasalle, Doctor Ricardo Alonso, Cintia Ayala Pérez, William Santiago Rivera, Pablo Rivera Fontán, Andrés López González, Dafne Alvarado Cali, Alexis Mercedes Camacho, Aida L. Martínez, viuda de Negrón, Doctor Milton Miró, Milton Matos, Milton Miró y Víctor Benítez, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Aida Ginorio y por los 90 años de Félix Pérez Figueroa y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, cómo da nuestro servicio litúrgico, para que nuestra ofrenda te sea agradable y nos haga crecer en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo, 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 hosana.
verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio, su obispo auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y con confianza, con la oración que el Señor mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. De
Démonos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero con palabra tuya bastará para sanarme. la comunión en la mano. No hay que decir nada. El cuerpo de Cristo lo digo yo ya desde aquí. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Vamos a dar gracias a Papá Dios por el servicio de nuestro diácono Wilfredo, el servicio del coro de la Provi y por las personas que han venido y todo eso. Y que todos esperemos que el Señor nos siga ayudando, porque a veces preguntan, ¿y dónde está Dios? Pues dice aquí, ¿qué tengo yo, Señor, que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta cubierto de rocío pasan las noches del invierno oscuras. Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía. Y cuántas hermosuras soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. El Señor esté con ustedes. Oremos. Te pedimos, Padre, que la acción medicinal de este sacramento nos libre de nuestras maldades y nos guíe por el camino recto, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con Jesús y María vayan en paz. Demos gracias a Dios. Yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra, yo soy sal de mi tierra y sabor a Cristo le voy a dar.